El día de hoy tenemos como expositor al doctor Carlos Zúñiga. El doctor Carlos Zúñiga es médico internista, nefrólogo, es nefrólogo del Hospital de Las Higueras en Talcahuano, es profesor de la Universidad de Concepción y de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y es nuestro director de la célula de nefrología del Hospital Digital. Hoy nos va a presentar su exposición llamada Salud Renal en Red desde el nivel primario al terciario de atención. Les recuerdo a todos los participantes que el chat está abierto durante toda la sesión para que puedan enviar por ahí sus consultas, y al final de la presentación le vamos a hacer todas las preguntas al doctor. Doctor, ¿me escucha bien? Perfecto, sin problema. Ok, entonces le doy la palabra, doctor, para que pueda comenzar su presentación. Buenos días, gracias por asistir a esta presentación de hoy, que es parte del ciclo de conferencias que estamos enfocados en el tema de las enfermedades renal crónicas. Y hoy voy a compartir con ustedes lo que ha sido nuestra experiencia en el Hospital Las Higueras de Talcahuano y en el servicio de salud de la misma ciudad, hablando sobre una propuesta que nace en este hospital de un trabajo en la red de salud, incorporando la atención primaria y el hospital, y eso va a ser gran parte de la presentación que voy a hacer hoy día. En primer lugar, quiero situarnos en el contexto epidemiológico que significa la enfermedad renal crónica actualmente. Sabemos que es un problema importante de salud pública nacional y mundial, y es una epidemia silenciosa, usando los términos de epidemia que estamos viviendo, y es también una pandemia porque afecta a gran parte del mundo, pero es silenciosa. Pero es importante tener presente que actualmente es un factor de riesgo independiente cardiovascular. Esto no lo teníamos tan claro los nefrólogos, y por lo tanto tampoco lo habíamos transmitido al resto de la comunidad médica, que el hecho de que una persona tenga una enfermedad renal crónica per se lo pone en riesgo cardiovascular. Ustedes van a ver en este gráfico, que es del registro americano de enfermedad renal crónica, cómo ellos tienen, la enfermedad renal crónica tiene 5 etapas, tienen por distintas épocas, tiempos, han ido registrando cuántos pacientes en etapa 1, un porcentaje, cuántos en etapa 2, cuántos en etapa 3, pero fíjense cómo se produce un cambio y una caída a el número de pacientes, el porcentaje de pacientes de etapa 4 y 5. La pregunta que uno surge es, ¿por qué se produce esta caída tan brusca y tan significativa? Y ustedes ven que hay una caída porque hay mortalidad. Y esto es significativo, o sea, significa que los enfermos, el llegar a diálisis es una de las opciones, pero la mayoría de ellos muere antes de llegar por problemas cardiovasculares. De ahí la importancia que tiene la prevención en lo que vamos a estar conversando hoy día. En nuestro país, cuando el año 80, había 12.7 pacientes por millón de personas conectados a hemodiálisis. Actualmente hay 1.268 en el último registro del doctor Poblete de la Sociedad China de Nefrología. En la encuesta hay 1.268. Somos uno de los países de Latinoamérica que más pacientes tiene en terapia de sustitución renal. Y aquí ven la curva, la nefropatía diabética es el 35% y probablemente va a ir subiendo en la medida que esta enfermedad metabólica también siga aumentando. Teniendo presente entonces esto, creo que tenemos una responsabilidad desde el punto de vista de prevención importante, porque aquí, si nosotros nos preocupamos de los pacientes diabéticos, vamos a disminuir sin duda el número de pacientes que tienen enfermedad renal crónica y terminan en diálisis. Sabemos, eso sí, cuántos pacientes están en diálisis, pero tenemos absoluto desconocimiento de cuántos pacientes nosotros tenemos en las etapas previas. Y eso es un desafío desde el punto de vista de salud pública, pues tenemos que ir a buscar en estos pacientes qué es lo que nosotros podemos ayudarlos y cómo podemos pesquisarlos precozmente y poder intervenir. En un trabajo que hicimos en Concepción, con el doctor Miller, estudiamos la prevalencia de la enfermedad renal crónica que existía en la atención primaria y por grupos de edad y por género. Ustedes ven cómo en este gráfico, a medida que va subiendo la edad,
va subiendo el porcentaje, y en promedio de los CEFAM que nosotros estudiamos había un 12,1% de prevalencia en la enfermedad renal crónica, pero en grupos mayores de 70 llegaba a un 31%, y entre 60 y 69 un 13%. Entonces, aquí nos está dando una señal de que tenemos que poner la energía de prevención fundamentalmente en la atención primaria. Si nosotros sobre todo comparamos con la prevalencia de la población general, que alcanza entre un 2,7 en la encuesta anterior, y la actual es un 3,3. O sea, está claro que la atención primaria juega un rol fundamental en lo que es la prevención. En este mismo trabajo hay dos hechos que fueron llamativos. Aquí están en la abscisa, están los consultorios, los distintos consultorios, y en la ordenada está la prevalencia, y en el color negro está el porcentaje de prevalencia que había en este consultorio A, por ejemplo, era 0,3. Sin embargo, cuando nosotros revisamos sus registros de laboratorio, en realidad eran 11,5. Este otro era igual, este tenía 1,8, un poco más, pero 7,8 cuando revisamos sus antecedentes. En total, el global de todos los consultorios reportaba en promedio 1,3, pero en realidad era 12,1. Este hecho es significativo, pues significa que no es un problema entonces de recursos, es un problema que no tenemos todavía incorporado el hacer el diagnóstico y poner el diagnóstico en la ficha. Estos pacientes que tienen el diagnóstico realizado con exámenes, que comprueban que tienen enfermedad renal crónica, y no se pone el diagnóstico, están recibiendo antiinflamatorios, aminoglicósidos, medio contraste, porque nadie ha puesto el nombre y el signo de enfermedad renal crónica. Sobre todo que los pacientes con enfermedad renal crónica, según la última guía de riesgo cardiovascular, está considerado en Chile, como en muchas partes del mundo, como factor de riesgo cardiovascular independiente. Por lo tanto, tenemos que hacer el diagnóstico. Y aquí tenemos un desafío entonces, cómo podemos aumentar el número de pesquisas. Desde el punto de vista económico, este es un gráfico que nos muestra el número de pacientes que son beneficiarios de FONASA y el número de pacientes que está en diálisis y trasplante. ¿Cuál es el porcentaje del total de beneficiarios de FONASA que está en diálisis? Y ven ustedes que es el 0,2%, es bastante bajo. Pero si lo llevamos al gasto del presupuesto del auge, lo que significa GES, es el 33% del presupuesto de la nación que está dedicado a enfermedades catastróficas. Ustedes ven que está dedicado a pacientes en diálisis. Y aquí entonces se produce una inequidad, porque para 23.000 personas, 25.000 personas, si ustedes quieren, incluyendo los trasplantados, estamos gastando un 33% del presupuesto de este tipo de enfermedades. Para discutirlo desde el punto de vista ético es bien importante. En resumen, las limitaciones que tiene el cuidado renal óptimo en nuestro país, tenemos una demanda bastante alta, pero que tenemos altas listas de espera. Los médicos, los equipos de salud, atención primaria, ya ni envían las consultas porque el tiempo puede demorar 1 año, año y medio, 2 años en que sea visto por un nefrólogo. El número de nefrólogos a nivel mundial es escaso, en nuestro país no es la excepción. Nosotros somos 7 nefrólogos por millón de habitantes. En Latinoamérica, en promedio, somos 14. Por lo tanto, estamos por bajo del promedio latinoamericano. Uruguay tiene 56 nefrólogos por millón de habitantes. O sea, estamos bastante lejos de lo que nosotros debiéramos tener, más o menos alrededor de 35. Tenemos muchos pacientes que desconocen que tienen enfermedad renal crónica y llegan de urgencia un día y alguien les dice que tiene que conectarse a una máquina de diálisis y nunca nadie se los había dicho. No sabemos, por tanto, cuál es la prevalencia y cuál es la incidencia de enfermedad renal crónica en nuestro país. Y tenemos, lamentablemente, a pesar de tener todos los recursos, porque en todos los consultorios se puede hacer una creatinina y un examen de orina para buscar proteinuria, es bajo el screening. Todavía siguen ingresando pacientes de urgencia sin haber nunca tenido antes contacto con un nefrólogo o haber sido diagnosticado. Y, como ya señalaba, la terapia de sustitución renal significa un alto costo, tanto para el paciente como para el Estado o las compañías de seguro, lo que significa dializar a un enfermo. Por otro lado, cuando se ofrece las terapias de sustitución renal, en general se ofrece hemodiálisis en el 95% de los casos. La peritoneodiálisis, que es una terapia muy buena, sobre todo para la gente joven, incluso para personas de edad,
es una óptima opción. Sin embargo, se ofrece generalmente hemodiálisis, y mucho menos un tratamiento conservador dialítico, que es también una opción. Nosotros hemos estado participando en la Sociedad Internacional de Nefrología, es una publicación que salió justamente este año, en la cual se plantea observar la enfermedad renal crónica como un continuum que se inicia en el diagnóstico precoz, en la atención primaria, donde juega un rol importante todo lo que significa el control de la diabetes, la hipertensión, etc. Después, cuando ya llegamos a la enfermedad renal crónica avanzada, en este continuum, nos hacemos cargo entonces y aparecen las terapias de reemplazo renal, entendiendo que tenemos que darle además soporte de otros síntomas que tienen los enfermos, pero siempre mirando la enfermedad renal crónica que partió la atención primaria y fue progresando. Después, cuando ya se suspenden las terapias de sustitución renal, aparecen los cuidados al final de la vida, y finalmente, después de la muerte, todo lo que es el acompañamiento a las familias que ha estado viviendo esta enfermedad que dura muchos años. Por lo tanto, este modelo en el cual hemos nosotros trabajado en un continuum, nos hizo como equipo también plantearnos cómo podíamos intervenir. Lo clásico que existe en nuestro país es que los pacientes en la etapa 1, 2 y 3 son vistos en la atención primaria, y cuando ya llegan a la etapa 4 o 5, según nuestras guías, debe ser enviado a la atención hospitalaria para recibir diálisis, en la mayoría de los casos, peritoneodiálisis mucho menos, y trasplante muchísimo menos. Nosotros en el Hospital Higueras, en nuestro equipo, nos planteamos cómo podíamos hacer un cambio en ello, y agregamos el tratamiento conservador no dialítico y los cuidados paliativos en el paciente que llega a la etapa 5, ofreciendo esta alternativa a aquellos pacientes que, si bien es cierto, podrían entrar a diálisis, existen los recursos, sin embargo, su calidad de vida no va a mejorar, e incluso puede deteriorarse su calidad de vida, y la morbimortalidad es exactamente igual, se dialice o no se dialice. A partir de eso, creamos nuestra unidad de cuidado renal avanzado, que para algunos ya lo pueden conocer, que se llama UCRA, cuyo objetivo es justamente hacerse cargo del enfermo en la etapa 4-5 y hacer todo lo posible para detener la progresión o enlentecer la progresión para que no llegue a la etapa avanzada. Esto es el trabajo que hemos hecho en el hospital, pero hasta ahora se mantenía separado del trabajo hospitalario. De ahí que nos planteamos cómo podíamos hacer una integración hospitalaria con la atención primaria, y surge nuestra propuesta, que es integrarlos a través de la telenefrología, usando este medio como un rol articulador entre los dos niveles, en lo que llamamos teleproceso, en el sentido de que el enfermo sea pesquisado en la atención primaria y exista continuidad en el cuidado hasta la etapa avanzada, en que también existe una comunicación y coordinación entre los dos niveles de atención. Este modelo incluye 4 grandes objetivos. El primero, promover conductas saludables de los pacientes. Segundo, identificar la población que está en riesgo de enfermedad renal crónica. Tercero, atender a estos enfermos, tener de alguna manera algo que nos permita verlo con prontitud y en forma oportuna. Y finalmente, que aquellos que llegan a la etapa avanzada tengan la opción de elegir en forma tranquila y conociendo todas las alternativas, elegir la hemodiálisis, la peritoneodiálisis, el trasplante, pero incluimos ahora el tratamiento conservador en esta unidad que se llama renal avanzado, la UCRA. Voy a irme al tiro al segundo objetivo, porque primero es promoción, y muchos de ustedes son expertos en el tema, y quiero detenerme ahora en el tema de la vigilancia. ¿Cómo logramos vigilar cuántos pacientes tenemos en la red? Y el primer desafío que tuvimos, ¿cómo lo podíamos hacer? Y se nos ocurrió hacer el siguiente registro. Pedir que los laboratorios de atención primaria reportaran todos los exámenes de creatinina y proteinuria que tienen en sus registros, que los centros de atención primaria nos reportaran cuántos pacientes tienen, y los pacientes que están en las unidades de diálisis, trasplante o en esta UCRA fueran también registrados. De tal manera que nosotros tenemos acceso ahora a contar con un registro de enfermedad renal crónica en todo nuestro servicio de salud, de la atención primaria, de la hospitalaria
y tanto del laboratorio como de los servicios de atención primaria. El otro factor que nos interesaba también hacer como objetivo es mejorar el acceso de los pacientes. ¿Y cómo lo hacíamos si somos 7 nefrólogos por 1.000.000 de habitantes y nosotros no somos la excepción? Si bien es cierto, en Talcahuano hay un grupo importante de nefrólogos, pero ¿cómo podíamos optimizarlo? Esto se sustenta en muchas publicaciones que nos han señalado la importancia que es el trabajo cooperativo entre la atención primaria y la nefrología hospitalaria. Y nos planteamos entonces hacer telemedicina. Aquí voy a detener un segundito para diferenciar el término telesalud y el telemedicina, que en general a veces se usan como indistintamente, pero tienen algunas pequeñas diferencias. Telesalud en general incluye todo, está la consulta a distancia, la teleeducación, el telemonitoreo, la visita virtual, la transmisión de imágenes, e incluye la telemedicina, es parte de ella. La telemedicina se refiere en general, aunque aún se están poniendo de acuerdo en las definiciones, a todo lo que tenga que ver con la atención clínica del paciente, directa, ya sea a través del médico tratante, que se comunica con otro equipo de salud para tener una opinión, pero para atender a un enfermo, o el enfermo directamente se comunica con el médico. Eso sería telemedicina. Entonces, nosotros vamos a usar el término telesalud cuando incluyamos todas las actividades que se pueden hacer, y telemedicina cuando nos refiramos a la relación directa médico-paciente. En Higueras generamos esta plataforma de teleconsulta en la cual el médico de atención primaria pone el root en este registro y automáticamente aparecen los datos generales, y después aparece, él tiene que escribir los datos clínicos para que esto pueda ser desarrollado. El médico de atención primaria ve al paciente y genera una teleconsulta en su computador. Esta es vista por un médico online, nefrólogo, que hace un triage, determinando la prioridad. Esto ya disminuye el tiempo de atención, que normalmente está designado de 20 minutos de un nefrólogo, baja a 10 minutos en poder hacer ello, y determina si este paciente, por las condiciones que están señaladas en la teleconsulta, tiene que ir al hospital o tiene que volver a la atención primaria porque faltan estudios, faltan algunos exámenes, falta información, o bien desde el nefrólogo es enviado a la atención primaria para que siga ciertas indicaciones y recomendaciones que está dando el nefrólogo. Por lo tanto, existen dos opciones: o se va al hospital con atención prioritaria, o vuelve a atención primaria con indicaciones del nefrólogo. Y el cuarto objetivo, ¿cómo hacíamos para que los pacientes tuvieran la libertad de tomar su decisión en consenso e informada? Nuestro objetivo ahí era detener o lentecer la progresión a etapas avanzadas y prevenir, por supuesto, las complicaciones y reducir la mortalidad cardiovascular, la morbimortalidad cardiovascular. Con esos objetivos, con estos 4 objetivos que hemos planteado de este plan, incluido, la unidad de cuidado avanzado, en la cual, como les decía, nosotros nos hacemos cargo del paciente en su etapa avanzada, para hacernos cargo de que un buen control de la presión arterial, de la diabetes, un buen tratamiento nutricional que ocupa un rol importante en estos momentos en todo lo que es la prevención, desde la etapa 1 hasta la etapa 5, tratamiento de la anemia, etc. Y que en esta unidad de cuidado renal avanzado lo que hacemos es que al cuidarlos, detenemos o alentecemos la progresión y ofrecemos al final las opciones de peritoneo, trasplante o hemodiálisis, pero también esta opción que debiera ser en todo el país una opción más que pudiéramos nosotros incorporar. A continuación voy a mostrar los resultados que han ocurrido en este periodo desde que estamos haciendo este estudio, entre el 2012 y el 2019, y aquí incluyo al equipo también del Hospital de Concepción, porque esto se hizo en Higueras, gran parte de él, pero en lo que es telemedicina participamos con el equipo también nefrológico del Hospital Regional. Les traigo esta primicia de que nuestro trabajo fue aceptado y está pronto a salir publicado, está en press, ahora en junio esperamos, en el Key Report, y
nosotros mandamos en esta presentación a 4.600 teleconsultas. Yo quiero destacar algunos hechos que son importantes. Que fueron devueltos a la atención primaria con indicaciones y no requirieron ir al nefrólogo, es entre 47 y 64% de los pacientes. O sea, esto nos permitió bajar la lista de espera inmediatamente de esos pacientes. Y fueron enviados al hospital entre 35 al 50%. O sea, aceptemos entonces que un modelo de telenefrología permitiría disminuir alrededor de un 50% de la necesidad de que los pacientes se tengan que desplazar al hospital y ser vistos. Esto también es importante destacar que la mayoría de nuestros pacientes tenía un promedio de edad de 70 años, por lo cual gente que viene, sobre todo de la parte rural, que tiene que además venir acompañado de otra persona, que significa viajes largos, gastos, piensen lo que significa beneficiosamente esto para los pacientes. Piensen que además nuestros pacientes, la mayoría, son diabéticos con dificultad de la marcha por problemas vasculares, tienen hipertensión arterial, obesidad, etc. Y el otro hecho que es importante, que la mayoría de los pacientes que nosotros vimos estaban en etapas de alto riesgo cardiovascular, como ya señalaba, de etapa 3 a la 4, de manera que nosotros podíamos poner atención en ellos y recibir una atención mucho más oportuna que lo que necesitábamos. Este gráfico muestra cómo nosotros haciendo la pesquisa en la atención primaria con la telenefrología, logramos entonces detectar que había áreas dentro de nuestro servicio de salud que tenían una alta prevalencia. Y en este mapa muestra que en Tomé, por ejemplo, hay una baja prevalencia de enfermedad renal crónica. Si se acuerdan de que nosotros decíamos que en promedio eran 12%, estos estaban por bajo de ello. Y que sobre 17 en Talcahuano mismo y en Hualpén, que son dos áreas distintas, pero están dentro de nuestro servicio, había una diferencia. Esto a nosotros nos permite incluso ahora saber por qué consultorio está más alto, cuáles son las áreas que están con mayor prevalencia y por lo tanto nosotros hacer intervenciones de prevención y de tratamiento en esos lugares. Nosotros ahora sabemos incluso el nombre del paciente y sabemos dónde vive, lo podemos pesquisar y podemos pedir que los equipos de atención primaria pongan especial atención. Esto es un tremendo avance si nosotros pensamos que estamos en la campaña de prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica. En este trabajo que nosotros hicimos mostramos cómo desde que se inició la telenefrología en los dos hospitales, en el hospital regional el promedio que había de espera de un paciente para que sea visto por el nefrólogo eran 321 días, y en Higueras teníamos 257 días. Pues bien, al iniciar el modelo de telenefrología, ustedes ven cómo va bajando, pero rápidamente, el número de teleconsultas, y se llega a un nivel, a los 6 meses, en que el tiempo de espera para atención presencial disminuyó significativamente a 30 días. Y esto es porque los nefrólogos, al no tener que ver consultas que probablemente no eran pertinentes, o bien necesitaban ser derivados a otra especialidad porque era un lumbago y no era un problema renal, eso hizo que disminuyera la cantidad de consultas que llegaban y le dio oportunidad a otros pacientes y por ello logramos disminuir la atención presencial a 30 días. Eso es bastante significativo también. A los 6 meses en la práctica, por teleconsulta el paciente bajó de 2,25 en promedio a 2,5 días en que se ve el enfermo. 57,3% no requirieron atención presencial y el tiempo máximo, que ya decía, eran 30 días. El tiempo de consulta disminuyó de 20 minutos a 10 minutos, optimizamos mucho más el trabajo de los pocos nefrólogos que somos. La mayoría de las frecuentes consultas fue por disminución del filtrado glomerular, proteinuria, por hematuria, y los motivos que tuvimos que enviar sí a la atención presencial fue porque eran pacientes que estaban en etapa avanzada, en etapa 4 o 5, glomerulopatía, que tienen que seguir viendo el especialista, e hipertensión refractaria, que es también otro factor, otra patología que tenemos que seguir controlando en el hospital. Fíjense que casi un 30% vivían a una distancia mayor de 1 hora del hospital. Eso es un factor también importante en la calidad de vida de las personas. Y 12,5% vivían en zonas rurales.
Otro hecho importante que está de moda ahora es el teletrabajo. Esto permitió que el 54% lo pudiera contestar el nefrólogo fuera de su horario regular de trabajo, lo cual eso ya nosotros lo habíamos vivido. Ahora con la pandemia se ha activado el trabajo, el teletrabajo, y nosotros realmente estamos muy contentos porque eso permite flexibilizar las jornadas de trabajo de los equipos de salud. Cuando nosotros evaluamos ahora qué pensaban los equipos de atención primaria, especialmente los médicos, el 86,7% dio su aprobación porque les permitió educación continua a los médicos y el acceso expedito a un especialista cuando ellos tenían dudas. Esos fueron los principales resultados, pero quiero destacar ahora qué pasó en esta pesquisa con telenefrología de los pacientes en etapa 4-5 cuando fueron enviados a la UCRA. El haber enviado a estos pacientes precozmente a la UCRA nos permitió consensuar con ellos, con su familia, con su contexto cultural, socioeconómico, etcétera, cuál es la mejor opción para ellos. Y pudieron elegir en las 3 opciones entre diálisis, trasplante y tratamiento conservador en forma informada y tranquila, sin apuro, sin urgencia. Fíjense que el 75% eligió diálisis o trasplante, pero hubo un 25% de los pacientes que eligieron tratamiento conservador no dialítico. Esto es un hecho muy significativo, porque significa que la opción que estábamos ofreciendo la tienen que aceptar en muchas partes del país todavía, porque es la única opción que tienen los pacientes en etapa 4-5. La peritoneodiálisis, que también es una excelente opción, en Chile es el 5% en promedio, según nuestros registros. Con la pesquisa precoz, el haber conversado con los enfermos en la UCRA, permitió subir de un 5% a un 16%. El ingreso de pacientes con fístula, en vez de entrar con catéter, con todo lo que significa tener un catéter en riesgo de trombosis, infección, etcétera, etcétera, subió de un 28% a un 55%. Esto también significa disminución de morbimortalidad, porque las fístulas son también un foco de infección, los catéteres, y también de gasto, porque significa un catéter se infecta, hospitalización, antibióticos, etc. Y el ingreso de urgencia de estos pacientes que estaban en etapa 4-5, controlados en la UCRA, solo tuvimos 2 pacientes que tuvieron que ingresar de urgencia a diálisis, de un porcentaje importante bajó a 2,1. Entonces, hubo un impacto positivo desde el punto de vista de la calidad de vida, hubo del uso de catéteres, de acceso a las terapias de sutusión. Quiero mostrarles este análisis, que es un análisis no profundo desde el punto de vista económico, pero que es importante tener presente. Si 16,9% de nuestros pacientes no requirieron, ni antes, ni ahora, ni probablemente van a requerir por su condición, está estable, no han requerido entrar a diálisis. Si hubieran existido diálisis en nuestro país, UCRAs en nuestro país, tenemos 22.300 pacientes, o sea, hay 3.770 pacientes que probablemente, si existiera UCRA, no estarían conectados. Esto es una reflexión que necesita, por supuesto, mayor análisis, pero nos está diciendo que la UCRA es probablemente una de las opciones que tenemos que luchar para que pronto sean realidad en todo nuestro país. Desde el punto de vista económico, esto lo hicieron sí la gente que tiene que ver con el área comercial del ministerio, que nos ayudó a hacer este análisis. Nos dijo, ustedes han ahorrado, de los 107 pacientes, han ahorrado 1.023 meses de diálisis, del costo de diálisis. Es cierto que la UCRA tiene un costo. El haber atendido a estos pacientes en estos 1.023 meses equivalentes, se han gastado $66.000. Y lo presento en dólares fundamentalmente porque esto no lo tengo que presentar en otros países, entonces va a ser un equilibrio. Si estos mismos 107 pacientes hubieran ocupado ahora la diálisis, hubieran gastado $1.107.000.000. Esto es una cosa bastante significativa si pensamos que hay una diferencia también desde el punto de vista económico, si nosotros lo lleváramos a nivel país de lo que significa esto. The Economist hizo un estudio sobre lo que significaba la enfermedad renal crónica en Latinoamérica,
y en noviembre del 2017, y destacó a Colombia como uno de los países en que tiene un programa de prevención muy avanzado y realmente envidiable en muchos aspectos. Este es un trabajo muy bonito que están haciendo en Colombia y admirable. Y destacó a Chile, especialmente el Hospital Las Higueras de Talcahuano, por haber desarrollado el modelo de telenefrología e integrado con la atención primaria, el haber creado esta unidad de cuidado renal avanzado y haber incorporado el tratamiento conservador y la diálisis incremental, en que van subiendo los pacientes de una vez a la semana a 2 veces a la semana y finalmente a 3 veces a la semana, en la medida que todavía tengan función renal residual. Por estos aspectos, entonces, fuimos destacados en The Economist, lo cual significó que la Sociedad Internacional de Nefrología nos invitara a presentar en Emiratos Árabes nuestra experiencia, compartimos allá con ellos e integramos un grupo de trabajo a nivel mundial, en que acaba de salir publicado ahora nuestro trabajo, que significa cómo ofrecemos el cuidado de soporte y el cuidado UCRA, de alguna manera, a nivel del resto del mundo. Esta comisión, nosotros estamos participando, y su objetivo fundamental es cómo logramos que estos programas de cuidado conservador se extiendan al resto del país. Tiene un sueño esta comisión, que probablemente ahora con la pandemia vamos a tener que retrasarlo un poco, pero se espera que ojalá existan UCRAs a nivel de el resto del mundo. El 50% de los países lo tenga de aquí a 5 años y el 100% a 10 años. Ese es nuestro objetivo y ojalá que podamos hacerlo, pero esa meta es el desde que nosotros esperamos alcanzar. Este modelo que nosotros hicimos en Talcahuano, gracias a que hubo bastante publicidad y nos ayudaron, se extendió del Hospital Higueras. El Ministerio de Salud lo aprobó, lo incorporó, y cuando aparece el Hospital Digital, la plataforma del Hospital Higueras es llevada al Hospital Digital, y es la que se está utilizando actualmente. El Hospital Digital, como ustedes saben, es una iniciativa del Ministerio de Salud que pretende que no solamente la nefrología, sino que otras especialidades también se incorporen, como el diabetes, dermatología, neurología, etcétera, y que probablemente se van a ir incorporando nuevas especialidades, y eso realmente es una cosa muy, muy favorable para la población. Quiero mostrar solamente cómo cuando partimos las teleconsultas de nefrología en enero de 2019, que fue cuando se trasladó entonces desde Talcahuano al Hospital Digital, subimos de 224 a 896, y ustedes ven cómo de octubre hay una caída por todo lo que fue el estallido social, después hay un repunte de nuevo en diciembre, y ahora, por supuesto, con todo lo que ha ocurrido también una disminución del número de teleconsultas, porque los centros de atención primaria, por un lado, o están cerrados o están limitadas a la atención de pacientes con enfermedad crónica, pero obviamente que eso es transitorio. El promedio, a nivel nacional, logramos llegar a un promedio de 47 horas en que fuera vista la teleconsulta. Esto es un tremendo avance si nosotros pensamos que en la mayoría de las ciudades, las regiones, el tiempo era muy parecido al que nosotros teníamos en Concepción y en Talcahuano, del dolor de 300 días de espera. En la mayoría de cuando llega una teleconsulta, es contestada dentro de 48 horas. Eso es un tremendo avance de lo que hemos logrado. Brevemente, voy a ir terminando, voy a compartir con ustedes lo que ha sido nuestra experiencia ahora de telenefrología en tiempo de COVID, que estamos aprendiendo. Ustedes saben que los pacientes con enfermedad renal crónica en esta pandemia son como el efecto colateral que se ha dicho que son pacientes de alto riesgo por su condición de inmunodeprimido, por su condición de la mayoría de gente de edad, tienen que estar en cuarentena obligatoria, obviamente que tienen mucho temor de contagiarse, puesto que la llegada al hospital va a ser de alto riesgo, pero también se han suspendido sus controles regulares. Estamos hablando de los pacientes que todavía no están en diálisis, sus controles que tienen con otras especialidades. Y existe mucho temor de ir a los servicios de urgencia. De hecho, estos pacientes tienden a no ir al hospital, salvo que estén y se sientan muy, muy enfermos. Para los pacientes en diálisis y trasplante también es complicado, puesto que tienen que ir igual 3 veces a la semana,
y corren el riesgo, tanto en el transporte como en la unidad de diálisis, estar en contacto con otras personas que pudieran contagiarse. Su cuarentena, por lo tanto, es interrumpida, tienen temor a exponerse a contagio. Las cirugías de fístula y de catéter están o totalmente bloqueadas o disminuidas el acceso. Tienen problemas el temor de que si en un momento dado se requiere una diálisis aguda por alguna complicación, en las unidades de los hospitales de diálisis están sobrepasados en estos momentos, porque un 30% de los pacientes con coronavirus están requiriendo la diálisis aguda y por lo tanto les van a dar preferencia a ellos. En ese contexto, nosotros nos planteamos cómo podíamos hacerlo desde el punto de vista de la telemedicina. Este trabajo me encantó, es del NDT, que salió en 2020, en que nos hace mirar la pandemia, si bien es cierto, ha sido devastadora desde el punto de vista de salud pública, humano, en vida, pero también podemos verlo como un nuevo amanecer de nuestra especialidad que nos permita mejorar la investigación, un trabajo colaborativo, aprender a controlar mejor la infección, a prepararnos para los desastres. Este es uno de los desastres. Nosotros en Concepción y Talcahuano vivimos el terremoto y aprendimos a vivir y a sobrevivir con nuestros pacientes renales crónicos en esta etapa, todo lo que es aprender de este virus, etc. Pero destaca el tema que hoy también hemos estado conversando, la telemedicina, como uno de los elementos que va a incorporarse como parte importante en nuestro quehacer médico, ya es parte de ello. Lo que nosotros establecimos en Higuera a partir de la pandemia es hacer el contacto telefónico, que es parte también de la telemedicina, del enfermero o nefrólogo. Su objetivo es conocer del paciente su estado general, su condición, de cómo estamos, la anamnesis, de si hay algún síntoma de COVID-19, los síntomas urémicos que tenga. A estos pacientes, una vez que hacíamos este primer contacto y veíamos que estaban estables, les pedíamos sus exámenes de laboratorio renal y los citábamos a la unidad de la UCRA, especialmente a hacerse los exámenes, y una vez que teníamos los exámenes, también hacíamos un contacto, pero ahora videoconferencia, ya no teléfono, sino que videoconferencia, y lo hace el nefrólogo, el enfermero, el nutricionista, y evalúa la condición general, cómo está, porque ya se conversa, hay una evaluación visual, se examinan los exámenes, se revisan las indicaciones, y se define si el próximo control va a requerir ser presencial o pudiese ser también por telemedicina. Reforzamos todo lo que es educación, nuestras nutricionistas refuerzan lo que es la dieta, y también seguimos educando con respecto al COVID-19 y le damos algunos tips de emergencia en caso que sí o sí tienen que recurrir al hospital. Aquí está cómo ha ido subiendo. Ustedes ven en marzo de 520, ya en abril teníamos 1000 teleconsultas realizadas. Esto estoy hablando de los dos grupos de médicos y paramédicos que estaban trabajando. Ustedes ven que hemodiálisis fue donde más se usó las teleconsultas, peritoneodiálisis, y quiero destacar que trasplante y UCRA fueron creciendo en forma progresiva, especialmente la UCRA. Si ustedes me lo han preguntado hace 6 meses atrás si yo estaría dispuesto a trabajar el tema de telemedicina y tratar enfermos y controlar enfermos de la UCRA, en la cual he estado dedicado los últimos 6 años, le hubiera dicho que probablemente no todavía, que habría que esperar. Pero la necesidad de trabajar en ello y darnos cuenta que los enfermos, aun cuando están en etapa avanzada de la enfermedad renal crónica, con un control telefónico y también de videoconferencia, podemos mantener a estos enfermos sin necesidad de que asistan todos al hospital. De hecho, de los 150 que me ha tocado controlar a mí, solamente 4 pacientes han requerido ir al hospital porque había que tener una evaluación presencial. No hemos tenido ningún paciente que se descompense y que entre a urgencia. Y tenemos una persona fallecida, pero que había optado por el tratamiento conservador no dialítico, porque tenía un cáncer avanzado. De tal manera que no hemos tenido mayor mortalidad, hemos tenido control de los enfermos y ha sido una experiencia también innovadora que para nosotros nos está enseñando. Finalmente quiero compartir 2 importantes noticias que son muy positivas en esta misma línea de telemedicina, como aportamos en el contexto de la pandemia. La Fundación de Educación Renal, que es una fundación que fue creada desde la Sociedad Chilena de Nefrología,
ha inaugurado esta página web, que es una página web que está destinada a la comunidad. Su objetivo es, de alguna manera, informar, educar, contener a los pacientes con enfermedad renal crónica que actualmente van a los consultorios y ellos no están funcionando, están cerrados, o tienen limitaciones. El hospital está también igual, y dónde recurren. Entonces aquí vamos a tener varios servicios donde van a poder tener el acceso a un nefrólogo que va a estar online una vez al día. Todos los días va a haber un nefrólogo que va a poder contestar tus preguntas. Pueden mandar también mensajes haciendo sus preguntas. Hay material educativo, van a haber charlas, y vamos a ofrecer también la posibilidad a los equipos de atención primaria o también hospitales pequeños que no tengan nefrólogo, con servicio de urgencia, UCI, que puedan contactarse con un nefrólogo online. Todo este trabajo es un trabajo de los nefrólogos, hay enfermeras, hay nutricionistas que se incorporan, y tenemos entonces un equipo de salud que en forma gratuita está poniendo a disposición del país. Esto esperamos la próxima semana ya echarlo a andar totalmente, porque estamos en la marcha blanca, pero ya pueden ver la página que se llama educacionrenal.cl, pero como les digo, la próxima semana ya esperamos tenerlo en acción. Esta página nos va a permitir incluso hacer teleconsulta, y estaríamos disponiendo de un número de consultas que vamos a ofrecer al Ministerio de Salud, alrededor de 800 teleconsultas de médicas. Ya tenemos nutricionistas que se han comprometido desde el punto de vista renal, y tendríamos 200 teleconsultas también de nutricionistas que ofreceríamos al país para ayudarlos en esta pandemia 2 que va a ocurrir cuando pasemos la pandemia viral entre la pandemia de la lista de espera de los pacientes que tenemos. Y finalmente un sueño que estamos ya desarrollando, que es que la plataforma nuestra, que en nuestro país ha sido tan exitosa, poder compartirla con el resto de Latinoamérica, y en eso estamos en este momento en una iniciativa con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, de que esta plataforma la podamos nosotros llevar al resto de Latinoamérica, y podamos hacer alianzas estratégicas con otras sociedades internacionales y europeas, podamos también llevar esto a otras partes del mundo, creando una agrupación en estos momentos de médicos nefrólogos sin fronteras. Ese es el sueño que esperamos alguna vez poderlos compartir con ustedes. En resumen, el programa Salud Renal es una propuesta que aborda integralmente al paciente desde la pesquisa, la atención primaria, hasta llegar a la diálisis, el trasplante o el tratamiento conservador. La telenefrología facilita el acceso del nefrólogo en forma oportuna y de calidad, permite priorizar la demanda. Sabemos ahora a quién y dónde poder nosotros hacer intervenciones, porque vamos a saber la prevalencia de esos enfermos, en qué lugar están, y por lo tanto desarrollar acciones preventivas es fundamental. Finalmente, existiendo un escaso número de nefrólogos, es importante destacar que este modelo permite optimizar el recurso humano, permite, por lo tanto, que nosotros podamos ver a un número mayor de pacientes en forma oportuna, y evitar entonces la progresión de la enfermedad, y sobre todo mejorar su calidad de vida y evitar el sufrimiento que es inherente a esta enfermedad. Quiero destacar a quienes han participado, tanto del Ministerio de Salud en el desarrollo de este equipo de salud renal en red, de la Subsecretaría de Salud Pública, de redes, de FONASA, también en nuestro servicio de salud de Talcahuano, Hospital Higuera. Yo soy el que representa a este grupo importante de personas comprometidas y, como les digo yo, muy militantes en la salud pública, con lo cual los honro y les doy los agradecimientos por estar participando con tanta dedicación. Eso quería yo compartir con ustedes, y les doy las gracias por su tiempo y su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la presentación. Tenemos un par de preguntas que salieron en el chat, así que voy a aprovechar de hacérselas ahora. Primero, preguntan ¿qué diferencia objetiva hay entre la etapa 3A y 3B? La etapa 3A y 3B se ha definido fundamentalmente por el nivel de filtrado glomerular que existe. Los pacientes hasta el 60% filtrado glomerular, que podríamos 60 ml minuto, es 2, etapa 2. ¿Y por qué se marca el 60 y en otro número? Porque bajo 60 ml minuto comienzan las complicaciones
cardiovasculares fundamentalmente, todo lo que es lo metabólico, óseo metabólico. Pero se vio que si nosotros hacíamos entre 60 y 30, que es el otro cambio, la etapa 4, era mucha la diferencia, de muchos puntos. Entonces se dividió en 3A y 3B, siendo 59, entre 45 y 59 de ml minutos es 3A, y menos 44 a 30 es 3B. El impacto que tiene esto desde el punto de vista de salud pública tiene que ver con morbimortalidad. Entonces, ¿cuál es el elemento que vamos a utilizar? La velocidad de filtración glomerular. ¿Cómo medimos la velocidad de filtración glomerular? Bueno, en todos los consultorios de Chile, existe la creatinina, se puede tomar. Y con la creatinina existen fórmulas que pueden calcularse y estimarse el filtrado glomerular. Todas tienen pros y contras, pero en general es algo que ya estamos usando a nivel mundial y también en nuestro país, de manera que nosotros podemos estimar el filtrado glomerular y por lo tanto clasificar. Así que, en respuesta concreta, el filtrado glomerular es el determinante en que diferencia el 3A y 3B, que era la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Doctor, y según lo que conoce de la realidad local, ¿qué tan factible cree usted que esto se pueda implementar en todo el país? Bueno, ese es el sueño que tenemos con todos mis amigos del Ministerio, de nuestro servicio de salud, que hemos estado tratando de lograr esto desde hace 2 años. Estuvo hace 2 años a punto de ser una opción más del GES, y dependió de factores económicos, en que los pacientes se les iba a ofrecer, cuando llegaron a la etapa 5, la opción de hemodiálisis, peritoneodiálisis, trasplante, o tratamiento conservador no dialítico en aquellos que estaban en esa etapa. Ese era nuestro sueño, pero no se pudo. Más, como somos perseverantes, tenemos la esperanza de que este año podamos hacer, por último, en algunas ciudades un proyecto piloto, y se pueda reproducir entonces estas UCRA a nivel país. No perdemos la esperanza, estamos demostrando con números, con publicaciones, que esto es absolutamente necesario que se haga. En otras partes del mundo ya existe, y nosotros estamos justamente trabajando paradojalmente en este proyecto internacional para promover la formación de UCRAs. Con mayor razón nuestro país debiera ser el que ya lo debiera tener en todo el país. No perdemos la esperanza, en eso estamos, y en la medida que nosotros mostremos resultados concretos, creo que nuestras autoridades de salud van a apoyarnos. Perfecto, muchas gracias. Y finalmente, ¿qué podemos hacer en la PS si los pacientes adultos y adultos mayores que tienen enfermedad renal crónica en etapa 2, 3, 4, 5 no permiten ni aceptan ser derivados al especialista? O acuden, por ejemplo, al control con especialista y rechazan el tratamiento indicado, sea diálisis o seguimiento, y además con el problema en la contrarreferencia. ¿Qué recomienda usted en ese caso? Bueno, en general eso ocurre cuando nosotros no tenemos un programa en el cual les demos el tiempo a los enfermos, les expliquemos cuáles son las opciones. El miedo surge del desconocimiento, y cuando al enfermo se le dice usted tiene enfermedad renal crónica y lo único que tiene es hemodiálisis, y ellos tienen en el recuerdo de un vecino, un familiar que tuvo que estar en diálisis, probablemente no van a querer bajo ninguna circunstancia. Pero cuando nos damos el tiempo, le mostramos las opciones, hablamos de la diálisis incremental, por ejemplo, que lamentablemente tampoco está en el resto del país. En Higuera es el único hospital que tiene un programa de diálisis incremental, cuando existe la peritoneodiálisis como opción. Y sobre todo en pacientes ancianos, frágiles, con comorbilidades, se les puede ofrecer el tratamiento conservador, que desde el punto de vista de mortalidad es exactamente igual, se dialice o no se dialice. Creo que ahí tenemos una responsabilidad ética, y por eso que nosotros creemos que es prioritario implementar las UCRAs en el resto del país, porque eso va a permitir entonces que el enfermo tenga opciones donde elegir, sea educado, sea informado, tranquilo, y también la familia. Si no hacemos eso, obviamente que los
cualquiera de nosotros se asustaría si le dicen que tiene que entrar y la única opción es hemodiálisis. Nadie le explicó nada, sino que le ponen un catéter en el cuello y tiene que partir con una terapia, sin haber tenido la tranquilidad de haber optado por estas opciones. Perfecto, muchas gracias. Oiga, doctor, y un poco en la misma línea de la pregunta anterior, en el contexto de pandemia, si el paciente está positivo para COVID-19, ¿qué ocurre con la diálisis? En caso del paciente, si está estable, se hospitaliza, las diálisis se mantienen igual, ¿cómo se está haciendo eso? Bueno, nosotros como Sociedad China de Nefrología hemos entregado nuestras recomendaciones, que están basadas también en la experiencia internacional. Si un paciente está con COVID positivo y está estable, no tiene ningún compromiso respiratorio importante, se sigue dializando su centro de diálisis aislado en lo posible. Para ello, las unidades de diálisis han establecido áreas que están aisladas del resto, o bien hacen diálisis un cuarto turno, que se llama. O sea, se hace en las unidades de diálisis, para los que no saben, se hace un turno en la mañana, uno en la tarde, hay uno vespertino, y se hace un cuarto turno, se hace en la noche en la práctica, para que estos pacientes no tengan contacto con otras personas. Si el paciente ahora tiene COVID positivo y tiene sintomatología respiratoria, obviamente que tiene que ser hospitalizado, igual que cualquier otro paciente, y en el hospital se tomarán las providencias también de aislamiento y continuará su diálisis en el hospital. Si por alguna razón ese paciente no puede hacer su aislamiento en su casa, es lo que hemos estado preconizando, de que deben haber casas sanitarias, esos lugares sanitarios, para que estos pacientes puedan entonces estar y pasar su cuarentena en un lugar donde no estén en contacto con el resto de su familia o su grupo de amigos o personas, porque va a haber un foco de contagio importante. También está el tema del traslado. Estos pacientes se está pidiendo que tengan, porque ustedes no sé si saben, pero los pacientes que se van a diálisis van en estos transfers que son bastante, van un poco hacinados, trasladados a su centro de diálisis, y el riesgo de contagio es alto. Entonces hemos pedido que aquellos que tengan COVID positivo tengan que ser trasladados en vehículos independientes, que ojalá estén en alguna de las casas o los albergues sanitarios que pudieran apoyarlos durante el periodo de cuarentena. Así que existe un tratamiento adecuado para ellos y existen las normas que nosotros estamos preconizando. Súper. Oiga, doctor, y en pacientes con enfermedad renal en etapa 4 y 5, ¿cuándo sería conveniente iniciar el tratamiento preventivo para evitar anemias severas? Bueno, en realidad el control del paciente en etapa 4-5 requiere controles periódicos, que va a depender de la condición, pero en general nosotros tenemos la idea de que sea controlado con exámenes 3 veces al año por lo menos. Y ahí entonces, si nosotros pesquisamos la anemia, que no todos los pacientes tienen anemia inicialmente, hay algunas patologías incluso que tienen hematocrito alto, como el riñón poliquístico, por ejemplo. Pero en aquellos que lo tienen, por falta de eritropoyetina, nosotros vamos viendo si a veces hay otra causa de anemia, porque estos pacientes no solamente pueden tener anemia por la falla renal, por la falta de eritropoyetina, hay que descartar que tengan otras causas. Y si fuera por asociado a la enfermedad renal crónica, lo primero que hacemos es evaluar cómo están sus niveles de fierro. Si requiere fierro, se le da sulfato ferroso, o en algunos casos incluso se le coloca fierro endovenoso, para tener los niveles altos de fierro. A veces solamente con eso se logra compensar la anemia. Y si con eso no es suficiente, se usará eritropoyetina. Los pacientes de la UCRA, por ejemplo, en nuestro hospital, aunque no estén en diálisis, reciben igual fierro endovenoso si es necesario, o eritropoyetina. Mientras no entren a diálisis, se mantienen igual, con tratamiento igual exactamente que si estuvieran en diálisis, con la diferencia que no se dializan. Eso es todo. Así que en la prevención de la anemia, el control periódico, que es rutinario, pesquisa precozmente cuando se ha producido y se interviene de acuerdo a la condición. Muchos de los pacientes con enfermedad renal crónica en etapa 4 tienden a presentar hipotiroidismo. ¿Qué relación tiene el progreso de la enfermedad renal con el hipotiroidismo? Más que el progreso
o la enfermedad renal crónica, las personas de edad, una de las cosas que uno tiene que hacer como diagnóstico diferencial, que mucha sintomatología puede ser asociada a hipotiroidismo, la anemia puede ser mixta entre enfermedad renal crónica y hipotiroidismo. De hecho, nosotros tenemos como norma en pacientes de edad que están en la UCRA, todos tienen una pesquisa de hipotiroidismo que a veces son subclínicos y no dan toda la sintomatología en lo que quisiera, o es mezclada. Por lo tanto, siempre lo hacemos más bien como una pesquisa de asociación más que causa-efecto. No es que el hipotiroidismo o los problemas de tiroides produzcan daño renal, ni viceversa, pero sí porque vemos pacientes de edad donde el hipotiroidismo es mucho más frecuente, es nuestro deber pesquisarlo. Al igual que pesquisar neoplasia. No solamente ver que estamos viendo el riñón enfermo, estos pacientes tienen mayor posibilidad de desarrollar neoplasia, y nosotros tenemos también en el programa la pesquisa de ellos. En los hombres, todo lo que es el cáncer de próstata, en las mujeres, todo lo que es el cervicuterino. Hay un protocolo para poder hacerlo, igual que las vacunaciones. Los pacientes tienen que ser vacunados de hepatitis B, de la neumonía, de la gripe. Hay todo un protocolo, digamos, de control de otras patologías que no necesariamente tienen que ver con lo renal, pero que sí van a tener impacto en la calidad de vida y en la mortalidad de estos pacientes. Perfecto. Oiga, y ahora en relación a la primera pregunta de la diferencia entre las etapas 3A y 3B, desde la farmacología o desde el tratamiento terapéutico, ¿cuál sería la diferencia objetiva entre esas dos etapas? Es que más que una diferencia terapéutica, va a ser la intensidad de los controles, porque el paciente que es hipertenso puede estar en etapa 1 y tener proteinuria importante en la etapa 1, como ocurre, por ejemplo, en los enfermos diabéticos, que tienen proteinurias de 2-3 gramos y están en etapa 1. Y eso es tan deleterio como si estuviera en etapa 3 sin proteinuria. O sea, la proteinuria per se, por ejemplo, es un factor que va a acelerar la progresión de la enfermedad renal crónica, y si está en la etapa 1 o está en la etapa 4, va a tener el mismo significado desde el punto de vista de acelerar, y por lo tanto la intervención tiene que ser lo más precoz posible. Entonces, más que un parámetro aleatorio, es el contexto global, clínico y de laboratorio el que nos va a decir la terapia que vamos a usar. La hipertensión va a ser siempre deleteria, y si la podemos pesquisar precozmente y la tratamos, como me enseñó mi profesora, la doctora Gloria Valdés, la tratamos desde el principio, desde la atención primaria, desde que se pesquisa, y la tratamos bien, las probabilidades que progrese eso va a ser mucho menor que si lo dejamos estar y no lo intervenimos. Lo mismo pasa con la diabetes. O sea, todo lo que estamos hablando es un lenguaje preventivo, y esa es la prevención. No solamente tiene que cubrir la atención primaria, es aquel que ya tiene enfermedad renal crónica, tenemos que hacer intervención para que su control de la presión arterial, diabetes, sea óptimo, su dislipidemia sea muy bien controlada. Y aquí las nutricionistas ocupan un rol importante en términos de educación, en términos de orientación y de enseñanza de el buen comer, digamos, por así decirlo, y evitar entonces que todos estos factores unidos deterioren la función renal. Por lo tanto, lo que hay que incorporar es el concepto de prevención en cualquiera de las etapas, incluso en las etapas avanzadas, 4 o 5, una buena intervención de prevención puede prevenir entonces que el enfermo se descompense y llegue al servicio de urgencia, y que su ingreso a diálisis, por lo tanto, lo ideal es que sea programado, con tiempo y consenso, y no que lleguen a las 3 de la mañana en edema agudo pulmonar a urgencia porque nadie nunca les había dicho, les había enseñado cómo tenía que comportarse. Perfecto, muchas gracias, doctor. Finalmente, el último comentario que aparece ahí en el chat, dice: felicitar al doctor Zúñiga por su perseverancia en buscar mejorar la calidad de atención de las personas con enfermedad renal y su persistencia en el tiempo. Así que, bueno, no tenemos más preguntas, doctor, así que con esto ya podemos dar por finalizada esta conferencia. Muchas gracias a todos los participantes por conectarse. Les recuerdo además que el viernes tendremos también a las 9 la última conferencia de este ciclo, que es sobre el manejo integral del paciente con enfermedad renal crónica desde la APS.
Así que los esperamos a todos que puedan volver a conectarse. Les recuerdo también que esta conferencia queda grabada y se subirá posteriormente al canal de YouTube de Hospital Digital para quienes la quieran volver a revisar o recomendar que otras personas la puedan ver, quienes no se pudieron conectar. Muchas gracias, doctor, por su presentación. La verdad es que fue muy interesante y nos ayudó a resolver varias de las dudas que aparecieron. Ok, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Que estén muy bien, gracias.